Honorable Asamblea, la suscrita diputada Marcia Lorena Camarena Moncada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, en pleno uso de mi derecho de iniciativa previsto por los artículos 53, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante esta Asamblea con el objeto de someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley para la celebración de espectáculos públicos del Estado de Sonora, con el propósito de imponer sanciones claras y contundentes a quienes fomenten o generen conductas violentas en espectáculos deportivos al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. El deporte es una actividad que toda persona por salud debe practicar. Sin embargo, el deporte de alta competencia se convierte en un espectáculo masivo que atrae a gran cantidad de público en eventos como finales, campeonatos, clásicos, etc. Se convierten en todo un suceso que atrae la atención de hombres, mujeres, niños en general. En el caso, según sea la región, siempre existe un evento deportivo que convoque a miles de personas. La popularidad del deporte radica en que en él se producen y expresan algunos de los valores más importantes de la sociedad contemporánea: éxito y fracaso, suerte y desgracia, victoria y derrota, nuestra identidad colectiva, pero sobre todo lealtad y competencia. No obstante, el deporte también nos puede servir para estrechar lazos sociales y promover valores como la paz, la fraternidad, la solidaridad, la no violencia, la tolerancia y la justicia. En mi historia de vida he vivido de cerca el nacimiento y crecimiento de un circuito que ha crecido y convocado miles de gentes, tanto en grandes estadios como en comunidades de nuestros valles del sur de Sonora. 7 años que me han dado un aprendizaje de competencia, lealtad y fraternidad que en el estado de béisbol ofrece. Es por eso que el 23 de agosto del año del 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, decidió declarar el 6 de abril de cada año como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo de la Paz. Además, el deporte se encuentra presente en la Declaración de la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible, suscrita por nuestro país, donde se reconoce la creciente contribución del deporte al desarrollo y a la paz en cuanto a su promoción de la tolerancia y el respeto, y los que aporta al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, tanto a nivel individual como comunitario, así como a la salud, la educación y la inclusión social. Lamentablemente, en algunas ocasiones, las pasiones dentro y fuera del espacio o terreno de juego se desbordan. Existen circunstancias externas que facilitan el sacar lo peor de algunos jugadores, aficionados, y entonces todo esto se sale de control y la violencia se hace presente en espectáculos que, de estar enfocados en promover la convivencia familiar, la paz, la tolerancia y la fraternidad, terminan dejando un mal ejemplo en los aficionados y denigran el espectáculo. Hay que recalcar que se tiene identificado que cuando esto sucede es una minoría, pero que influye en un mal sabor de boca
y un pésimo ejemplo para los infantes que están conociendo el deporte. En Sonora no somos la excepción en espectáculos deportivos que se han manchado por la violencia. Un ejemplo se suscitó en junio del año pasado, cuando jugadores de básquetbol de los Gigantes de Jalisco y aficionados de los Rayos de Hermosillo fueron grabados peleando tras finalizar el segundo juego de la semifinal del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico, Ciba Copa. Luego, en octubre del año pasado, fue noticia nacional una riña entre aficionados en el estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón. Esto tras finalizar un partido contra los Charros de Jalisco. En enero pasado, nuevamente, se presentó otro hecho violento en el estadio de los Yaquis, cuando al término del séptimo juego de las semifinales, pseudoaficionados arrojaron piedras al camión que transportaba al equipo de los Venados de Mazatlán. Igual o más grave es que los mismos jugadores propicien situaciones de violencia que constituye un pésimo ejemplo para niñas, niños y jóvenes. En el ámbito profesional, son las propias ligas quienes aplican sanciones o castigos a jugadores involucrados. Pero en el ámbito amateur, que es la fuente del desarrollo de nuestra juventud sonorense, las sanciones están a la deriva. Si bien en todos estos sucesos no se han presentado fatalidades, no debemos ni podemos esperar a que ocurra algo lamentable para decidirnos a actuar. En Sonora, los espectáculos públicos, incluyendo los de tipo deportivos, son regulados mediante la ley para la celebración de espectáculos públicos en el estado de Sonora. De acuerdo con su artículo 3, el objetivo de esta ley consiste en determinar reglas y mecanismos claros que fomenten la celebración de espectáculos públicos y permitan garantizar que con motivo de su desarrollo no se altere la seguridad u orden públicos, ni se ponga en riesgo la integridad de los participantes y asistentes. No obstante, esta ley no establece sanciones claras y ejemplares para aficionados, jugadores, entrenadores, jueces o directivos que promuevan o realicen actos violentos dentro o fuera de los estadios o antes, durante y después de los eventos deportivos. En contraste, en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, estados con la mayor cantidad de clubes, estadios y eventos masivos de tipo deportivo en México, sí cuentan con sanciones mucho más rigurosas contra personas que promueven o realicen actos de violencia antes, durante y después de la realización de espectáculos deportivos, llegando incluso a tipificar como delito penal de estas conductas. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México se cuenta con la ley para prevenir la violencia en los espectáculos deportivos, donde se contemplan multas de 1,000 a 2,000 unidades de medida y actualización, UMAS, para las personas que pretendan introducir armas, cohetes u objetos que pueden atentar contra la integridad física de espectadores y participantes, por arrojar objetos al terreno de juego o exhibir pancartas que inciten a la violencia. Los aficionados pueden hacerse acreedores a una multa de 40 a 80 UMAS y por introducir objetos
punzocortantes o palos, la sanción es de 42 o 60 o más, de 50 a 72 horas de arresto. En Jalisco, la Ley de Cultura Física y Deporte considera como actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte la participación activa de deportistas, entrenadores, jueces, espectadores, organizadores, directivos en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos en los recintos deportivos, la irrupción no autorizada en los terrenos de juego y la entonación de cánticos que inciten a la violencia o a la agresión en los recintos deportivos. Estas faltas pueden ocasionar a los deportistas desde una amonestación pública hasta la cancelación de apoyos económicos. En el caso de los aficionados, la sanción puede ir de 10 a 90 o más, y una suspensión de 1 a 5 años del acceso a eventos deportivos masivos. Esto según la gravedad de la falta cometida y en caso de reincidencia. Por todo esto, antes de que ocurran fatalidades y se arraigue aún más la violencia en los espectáculos deportivos en Sonora, en la presente iniciativa se propone cambios para prevenir, sancionar y tratar de erradicar la violencia en estos eventos. Primeramente, se plantea reformar las fracciones 15 y 20 del artículo 13 a fin de que los titulares a cargo de espectáculos públicos prohíban durante la celebración del espectáculo de que se trate las conductas que atiendan a alentar, favorecer o tolerar la violencia y que los participantes ejecuten o hagan ejecutar actos de violencia. En el título tercero, capítulo primero de los espectáculos deportivos, se prevé modificar el artículo